suscriptor a cargo del riesgo ganado en la compañía La Segunda. Gracias, Roberto, nuevamente estar contigo en una entrevista que tiene que ver con un siniestro, una cantidad de siniestros que están ocurriendo. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, gracias a usted por invitarnos de nuevo. Estamos de nuevo acá. Vos sabés que el otro día leyendo en el diario, porque nosotros somos porteños, nos enteramos de los siniestros muchas veces por las noticias, resulta que leemos aquí que está habiendo intoxicación con nitratos, que están muriendo ganado por esto. Recordamos que la segunda tiene amplia cobertura para el riesgo ganado y se nos ocurrió preguntarte, bueno, primero, ¿qué está pasando con el ganado? ¿Por qué está muriendo este ganado? Y luego preguntarte si hay cobertura disponible para este tipo de siniestros. Bueno, bueno, tal como vos decís, sí, están ocurriendo algunos casos de muerte por intoxicación, básicamente con nitratos. En la parte de Entre Ríos surgieron bastantes casos. Y esto tiene que ver con la derivación de lo que viene de la sequía, digamos. En estos últimos tiempos comenzaron a caer las primeras lluvias de lo que se anuncia como un posible niño, y ante la ausencia de agua por tanto tiempo, se incrementan los niveles de nitrato en la tierra, básicamente, y con las primeras lluvias hace que lo primero que emerja de pastura, ya sea implantado, pastura natural, tenga altos contenidos de nitrato y provoque la muerte de los animales. Digamos, es una muerte por asfixia, porque el nitrato lo que hace es ingresar a la sangre y provocar sofocación por asfixia por falta de oxígeno en sangre. Entonces están dando muchos casos. Ya a esta altura que estamos hablando ahora, ya ha pasado un mes y medio, el riesgo es un poquito menor, porque ya se supone que esos altos niveles de nitrato ya se van disipando con el emerger de la planta o de la pastura. Pero son casos que alertaron a una región. Y tu segunda pregunta, nosotros si tenemos cobertura, nosotros tenemos una amplia cobertura para bovinos, tanto en la parte reproductiva como en la parte de terminación, que vendría a ser esto, o cría o tambo, donde este tipo de casos podrían estar amparados dependiendo de la situación. Nuestra cobertura arrancó originalmente con un diseño para feedlot o engorde a corral con silo de autoconsumo, también aplicable al tambo, donde las variables de riesgo son bastante más altas que en este caso, pero podría llegar a ocurrir algún caso de esto donde puedan llegar a estar amparados. Nosotros siempre tratamos de determinar la causa, fue una intoxicación y no un envenenamiento, como puede llegar a ocurrir, porque también sabemos que hay fertilizantes o deriva de herbicidas que pueden haber quedado alojados en la tierra, y con las primeras lluvias, las primeras pasturas que emergen pueden estar intoxicadas con estos herbicidas, ¿no? La muerte del animal denota claramente cuál fue el origen de la muerte, o sea, o puede dar lugar a interpretaciones. Digo, pensando en una póliza de seguro donde vos tal vez le decís, sí, está cubierto o no, esta causa no estaba amparada. Claro, bueno, lo particular de la cobertura nuestra es que están nomencladas las causas de muerte, digamos. Siempre que hay que saber cuál es la causa y determinar por medio de un informe cuál fue la situación que llevó a la muerte de los animales. En el caso de una posible intoxicación con nitrato sería evaluar la causa de muerte, que, repito, es diferente a un envenenamiento, digamos, porque la causa de la muerte de una intoxicación con nitrato es una asfixia y en un envenenamiento es una falla hepática. Digamos, cuando se hace una necropsia se ve que el hígado está dañado, que los órganos internos están dañados y si se saca una muestra es muy probable que aparezcan restos de un envenenamiento por agroquímicos. Ajá. Entonces, en principio eso, pero partiendo de tu pregunta, nosotros tratamos de ver, a ver, el mayor riesgo está en el complemento de la ración, digamos, en la parte de núcleo proteico, en la parte de suplemento, de aflatoxinas, de todo lo que es el complemento. Hoy en día se hace bastante poco ya la terminación a campo del 100% de los animales. Siempre es un periodo de adaptación de crianza o de recría, y luego ya
y va a un periodo de terminación donde están o en un campo chico con silo de autoconsumo o en el En un feed. fildo, que hoy Sí, el sí, día el 90% se maneja por fildo. sí, sí. Eh, Te hago esta pregunta. Si una persona que está a cargo de esa cantidad de vacas la lleva a un lote donde no siguió las indicaciones tal vez de que hubo una lluvia y tiene que dejar pasar una cantidad de días para incorporarlos y que coma ahí el animal, ¿se puede considerar una mala praxis de ese cabañero, digamos, de alguna manera, y rechazar ese siniestro? Sí, se podría considerar una mala praxis, eh, porque en realidad nosotros tratamos de abocar a las buenas prácticas. Por Claro. supuesto que ningún productor ningún productor pecuario va a querer dañar a su propio bien, digamos. Lo Ujú. que pasa son accidentes que se pueden dar. También se pueden dar accidentes nocturnos donde los animales están con menos control, que se corte un alambrado. ¿Viste? Sí, La sí. causa se la atiende puntualmente dependiendo la cobertura. En el caso del filo ya es mucho más dictatorial, porque en este caso nosotros, los animales están contenidos, están en un mismo lugar, comen Claro. todos los días la misma comida, entonces cuando se produce muerte, ya la probabilidad de que sea por algo grave o por algo que realmente debería tener cobertura, está a la vista, ¿no? Ujú. Sí, sí. Ahora, ¿qué podemos esperar de acá hacia adelante? Porque estamos en el invierno, en algún momento va a llegar la primavera, luego el verano. Se está hablando de poca cantidad de maíz, de una Mm. alimentación tal vez no, que no es la más habitual para el ganado. ¿Qué crees vos desde el ramo ganado, de la segunda, donde atienden coberturas y siniestros, que va a ocurrir con los loteos o los lotes de ganado? Bueno, es muy buena la pregunta porque todo el mundo sabe que la Argentina tuvo un déficit hoy, por la sequía de producción de granos. Ujú. Particularmente el maíz es la energía que produce la carne o el huevo en la gallina. Entonces, ante la falta del maíz, que va a ser escasa, toda la producción cárnica está comprometida, digamos. Cerdos y aves, te diría que casi un 100% está comprometida porque es la fuente nutricional básica. Y en el caso de bovinos hay que prestar atención. Primero por un cambio si es como se predice, de un periodo tirando a niños, la probabilidad de más lluvias, tormentas con rayos y centellas, que es la cobertura básica que tenemos. Eso es lo Ujú. primero que habría que tener en cuenta si estos eventos son más frecuentes, van a ser más frecuentes los siniestros por este tipo de causas. Y segundo, bueno, el tema de la suplementación en la nutrición del animal, cuando se va a suplementar el maíz, eh, por ejemplo, por urea, por festuca, por raigras, por cualquier tipo de suplementación que se le da, están, corren otro tipo de riesgos, que nosotros los tenemos amparados, tenemos nomenclados los riesgos que son nutricionales, Ujú. cuando hay una suplementación del núcleo proteico que es el maíz. Sí, sí. El riesgo es mayor porque no es lo habitual, no es lo habitual que el productor, entonces el productor también va experimentando, puede ser que tengan otros proveedores que no consigan maíz en un lado y compre un maíz de otra calidad en otro y eso le pueda llegar a afectar a la producción, le provoque muertes, o también con el manejo del personal que no sepa manejar bien la ración. Recordemos porque la ración de comida en los animales de filo tiene que ser tácita y bien estipulada por Ujú. todo el periodo de engorde. Sí, sí. Entonces, manejarse en un nivel en un nivel así de no saber cuál va a ser la proteína que le vamos a dar o dónde se puede Ujú. conseguir o qué tipo de proteína es riesgoso. Y bueno, nosotros acompañamos también, acompañamos con el consejo de las buenas prácticas, pero también acompañamos en el caso de que haya un siniestro, que es mucho más probable que lo haya Ujú. en este panorama que se viene, Sí, sí. que con lo que teníamos antes, que era una producción que había maíz por todos lados y cualquiera podía hacerse el maíz y a un buen precio. Hoy en día Ujú. no se sabe el precio que va a tener el maíz. ¿Y cuál crees que va a ser la actitud un poco de la segunda y del mercado? ¿Seguir otorgando la cobertura, pero tal vez con una extra prima o tal vez con un consejo más cercano de cómo manejar ese rodeo Sí. o directamente salir del mercado y no dar cobertura?
No, nosotros por el momento estamos dando cobertura, lo que sí estamos haciendo es un asesoramiento directo. Digamos, antes de otorgar la cobertura, en el caso de un feedlot, visitamos el lugar, establecemos las pautas de contratación, tratamos de ver cuál es la ración que se está dando, hacer informes, visitarlo frecuentemente si es necesario, porque no nos olvidemos que nosotros indemnizamos el 100% del Claro. valor del Sí, sí. animal. Es una cobertura muy buena que no tiene franquicias, es muy tentadora en ese sentido. Entonces, lo que por el momento nosotros lo que estamos haciendo es otorgar la cobertura tomando ciertos recaudos, pero siempre de antemano con el productor. Lo mejor que se puede hacer es una visita al establecimiento, establecer cuál es la ración que se está dando, qué proveedores está teniendo, si corrió algún riesgo, y lo demás es azaroso, digamos, el hecho de poder llegar a tener una intoxicación por un camión que te vino una comida con hongos, en el caso de una festuca, o tener un exceso de almidones por el caso de un trigo que tenga mucho almidón. Esas son causas que estarían amparadas porque son aleatorias Claro. al manejo natural, ¿no? Sí, sí. Bueno, Roberto Bianchi, suscriptor del ramo ganado de la segunda, nos gusta charlar contigo porque nos gusta charlar Bueno, con gente que sabe de lo que habla, así que es el caso tuyo. Un gusto tenerte en esta transmisión que va a ser para Tiempo de Seguros en nuestra nueva etapa de streaming. Así que un gusto que nos hayas comentado de esto, de las coberturas, y quedamos para cuando haga falta volver a abordar un tema de esta naturaleza. por favor, a disposición de ustedes.